Nuestra sesión de hoy es autoconocimiento como clave para el logro de objetivos. Y si se dan cuenta, hablamos el logro de objetivos y no especificamos si objetivos personales, familiares, sociales, laborales o estudiantiles. Estamos hablando en forma general. ¿Qué implica esto? Bueno, el autoconocimiento va a tener una repercusión directa o va a ser clave, como dice nuestro título de nuestra conferencia, para lograr cualquier tipo de objetivo que nos planteemos. Entonces, partamos de ese punto. La base para lograr un objetivo en el ámbito que queramos va a ser el conocimiento de las capacidades, habilidades y conocimientos que yo tengo para darle forma o darle cauce a las acciones y pueda yo lograr esos objetivos. Ya lo mencionó el ingeniero, mis antecedentes penales. Aquí se los dejo también, muy rápido, la reseña. Y me gustaría enfocar su vista en los dos puntos de abajo, los dos últimos. Mi número celular, por si alguien quiere información adicional, con mucho gusto. Y también mi correo electrónico, por si alguien quiere tener mayor información también escrita. Y con mucho gusto se los hago llegar. Bien. Aquí claramente nos dice que en griego, nos dice claramente, los que sepamos griego lo vamos a entender. No sé, yo no sé griego, lo saqué del internet, pero aquí dice conócete a ti mismo. Una frase que se le ha acuñado a Sócrates, porque enseñaba en los templos de Delfos, pues su doctrina, su filosofía, y apareció esa frase, pero realmente se desconoce el autor directo. Conócete a ti mismo y lo vamos a dejar como socratismo o en su defecto que apareció en el oráculo de Delfos. ¿Qué es un oráculo? Bueno, nuestros antepasados, muy antepasados, también tenían sus inquietudes que como quizá nosotros tenemos ahora, que cuando nos sentimos despistados, desorientados, queremos tener respuestas. Y quiero hacer un paréntesis aquí, en esta época, 2025, los estudiantes, los profesores que son jóvenes, estoy hablando de 2005, 2004 hacia acá, son de una cultura que quieren respuestas inmediatas. Y entonces vamos a ver que en ese tiempo, en el tiempo pasado, también había jóvenes inquietos o personas muy inquietas que querían saber una respuesta inmediata. Y por lo tanto se iban a los oráculos, donde existían personas que leían el futuro y daban respuesta a las inquietudes que se le presentaban por los consultantes. Lo mismo sucede en muchas ocasiones que cuando alguien tiene la necesidad o el deseo y acude a un psicólogo, a un psiquiatra, a una persona de salud mental, hace preguntas esperando una respuesta concreta. Bueno, quiero comentarles que en esta época todavía existe la gente que piensa que tenemos una bolita mágica, los psicólogos, que hacemos brujería y tenemos las respuestas para todo. Y no, la respuesta la tenemos cada uno de nosotros. Se los puedo asegurar. Entonces, partamos en ese sentido. Para yo lograr tener respuestas a mis preguntas, tengo que conocerme. Una tarea que cuando tú inicias ese camino, no vas a parar hasta que te encuentres a ti mismo. Dentro de lo que es el desarrollo de autoestima, es la base fundamental para llegar a la autoestima. Y por lo mismo, nuestra práctica, si la recordamos, es conocimiento, autoconocimiento, clave para el logro de objetivos. ¿Cuál será el propósito que vamos a plantear en esta plática, que nos va a durar 1 hora, que es poco tiempo, pero voy a procurar ser muy concreto y muy preciso? Si alguno de ustedes tiene alguna duda, no duden en abrir su micrófono, no sé si ahí sea posible, o mandar un mensaje al chat. Nuestro coordinador va a leer esa pregunta. Yo le pediría que me interrumpa, no hay problema.
si hay una pregunta que hagan ustedes y la respondemos de inmediato. ¿Por qué? Porque lo que voy a buscar es que ustedes, al término de la sesión, identifiquen sus fortalezas, debilidades y aspiraciones, y sobre todo sus necesidades individuales para su autodescubrimiento. Posiblemente alguien me puede decir, oye, una hora. Bueno, vamos a plantear las bases y vamos a hacer un pequeño ejercicio para lo cual les voy a pedir que tengan a la mano un cuaderno y un lápiz, o una hoja y un lápiz, o una pluma, porque va a ser un ejercicio muy rápido y muy concreto, a fin de impulsar cambios positivos al logro de objetivos de vida. Aunque ustedes no crean, pero todos tenemos objetivos de vida. Y no significa que ese objetivo me va a dar solamente la satisfacción de lograr algo, sino también me va a hacerme sentir vivo. Cuando tengo esa percepción en el logro de algún objetivo, de algún propósito, se enciende una llama interna que me dice, estoy en el lugar donde debo de estar, cumpliendo con lo que se me propuso o se me encomendó. Y entonces en este mundo venimos a cumplir objetivos. Objetivos que muchas veces nosotros mismos bloqueamos. ¿Por qué? Porque pensamos que los responsables de nuestra vida es papá, mamá, quizá hermanos, quizá tíos, quizá abuelos, y después maestros. Recordemos algunas situaciones en las cuales muchos alumnos reprueban alguna materia y ¿qué se escucha decir? Me reprobó el maestro. No, te reprobaste tú. Por lo tanto, vamos a ver que el cumplir con tu responsabilidad de aceptar los riesgos, aceptar las consecuencias que tienen tus actos, de esa manera vas a madurar y sobre todo vas a lograr lo que tú te pretendas en la vida. Alguien me puede decir, oye, si me pretendo ser millonario, bueno, no lo sé si sea el camino ese para ser feliz, pero si te parece que tú vas a ser feliz en eso, entonces estoy seguro que te vas a empeñar en lograrlo. Por lo tanto, vamos a encontrar ese autodescubrimiento que me permita impulsar los cambios que son naturales. Todos los cambios son naturales y son continuos. No hay un proceso en el cual ya hubo un cambio y se pasan 7, 8, 9 años hasta luego vuelve a un cambio. El cambio es continuo, no se detiene. Tenemos que estar listos para cualquier cambio. Y con ello, hacer esos cambios positivos para el logro de los objetivos de vida. Ok, bien. ¿Qué es lo que tenemos que buscar básicamente en toda esta plática que estamos realizando? Bueno, vamos a buscar el autoconocimiento, pero sobre todo saber, comprender, aceptar que es una responsabilidad personal. El autoconocimiento no depende de oráculos, de brujos, de psicólogos o de personas que tengan una varita mágica para ver el futuro. El autoconocimiento es responsabilidad de nosotros y hay muchos caminos para lograr ese autoconocimiento. Doloroso en muchas ocasiones, definitivo. Duele cuando uno descubre el monstruo o los monstruos que están dentro de mí, que no quiero dejar o que quiero guardar y ocultar, que son las famosas máscaras. ¿Cuántos de nosotros hemos conocido personas que aparentan algo, pero en realidad son otra cosa? Pero ok, partiendo de ese principio de que el autoconocimiento es responsabilidad de la persona, de cada uno de nosotros, vamos entonces a establecer un principio fundamental del autoconocimiento. Un principio que probablemente tenga un concepto psicológico, pero se va a entender cuando lo explique, que es la retrospección. Cuando hablamos que el autoconocimiento es la capacidad de hacer introspección, vamos a entender que vamos a desglosar, vamos a separar las capas que mi yo, mi persona, por entenderlo de esa manera, tenemos oculto o tenemos cubierto con una serie de capas. Esto, para que lo podamos visualizar más claramente, yo estoy seguro que ustedes vieron la película Shrek, la número 1, en donde va Shrek
platicando con el burro, van a buscar a la princesa Fiona, y entonces dice que los ogros son como cebollas. Y entonces el burro cómicamente dice, ¿apestosas? Pues no, de capas, llenos de capas. Pero el ogro no solamente es un ogro, sino también puede ser un ser humano como tú y como yo. Por lo tanto, el autoconocimiento es esa capacidad de hacer introspección con mi persona. Y quiero mencionarles que para lograrlo requerimos tener silencio en nuestro alma, en nuestro pensamiento. Si yo quiero hacer una introspección en una fiesta, pues yo les diría, no lo hagan. Mejor diviértanse, como enanos, hagan lo que ustedes quieran o lo que es necesario en una fiesta. La introspección se requiere condiciones que me permita reflexionar, analizar mi andar en esta vida. Por lo tanto, lo recomendable es que hagamos la introspección en situaciones en que nos encontremos lo más tranquilo posible. ¿Y qué te da la tranquilidad? La soledad. Quiero comentarles que hay muchas personas que no les gusta la soledad, se deprimen tremendamente. Y les voy a decir por qué. Porque es un confrontamiento de su realidad con la fantasía que nos vamos creando. Cada uno de nosotros nos hemos creado las diferentes máscaras, ser el mejor hijo, el mejor hermano, la mejor pareja, el mejor novio, el mejor estudiante, o lo contrario, ¿no? Ser el peor hermano, el canijo amigo que hace bromas, que a veces se pasa, alguien que hace maldades, etcétera. Depende, digamos, de su conceptualización de vida. Pero lo recomendable es que sepamos que tenemos que hacer una introspección de vida. Hay muchos caminos, chicos, para poder hacer una introspección que te lleve a encontrarte a ti mismo. Quiero decirte que no es solamente una tarde, una noche, una semana. No, es constantemente estar pensando en quién soy. Una pregunta muy simple. ¿Quién soy? Y ya cuando logremos descifrar el quién soy, vamos con la segunda pregunta. ¿Para qué estoy aquí, en este mundo? Y vamos a tener que estar esforzándonos constantemente para poder ubicarnos en esas dos principales preguntas. Hay más, pero con esas dos tenemos tarea para mucho rato. Lo que mencionábamos, que el autoconocimiento es la capacidad de hacer introspección y que la introspección es un inicio y que no tenemos un fin para poder decir ya terminé. Empezamos y les juro que a mi edad que tengo, no he terminado de hacer introspección para poder tener un conocimiento más exacto de mi persona. Eso no significa que pues todo el tiempo tengo que estar pensando en quién soy o para qué estoy aquí. También disfruto de la vida, disfruto de los momentos, pero llega el momento, no sé, cada cumpleaños que tengo, hago ese análisis de qué he hecho, cómo lo he hecho y si sigo por la ruta que me he marcado. Que para poder realizar la introspección, tenemos que trabajar en un equilibrio vital, que aquí coloco solamente 5 dimensiones del yo. Quiero comentarles, cuando yo hable del yo, hablo de la persona, de de todo su, digamos, aspecto psicológico de la personalidad de cada uno de nosotros. Este cuerpo tiene alma, tiene espíritu, tiene factores que me componen como un yo completo. Y estas áreas vitales es el aspecto personal, familiar, físico, laboral y espiritual. Hay otros más. Estoy seguro que ustedes han escuchado que puede haber otros mundos de equilibrio vital del ser humano. Pero vamos a hacer lo siguiente. Yo espero que en este momento me hayan escuchado que necesito o les recomiendo que tengan a la mano un cuaderno y un lápiz o una hoja y una pluma, que vamos a hacer un pequeño ejercicio para poder conocernos un poquito más. Bien, aquí ya viene la gráfica que quiero que ustedes hagan como inicio. No la copien como tal. Quiero que vayan haciendo lo que les voy a estar indicando para poder cubrir esto. Hagan un círculo como está marcado en la proyección y divídanlo en 4 partes.
Y déjeme ir explicando poco a poco cada una de las áreas. Vamos a dividir este círculo en 4 áreas principalmente. Pueden ser más, ¿eh? Pero principalmente vamos a marcar las 4 áreas. La primera área es el aspecto personal. La segunda área es el aspecto o área social. La tercera, laboral o escolar. No forzosamente tiene que ser el aspecto laboral. Y la cuarta área, espiritual. ¿Qué es lo que tienen que hacer, chicos? Si ustedes observan, el círculo dividido en 4 partes, hay un valor de 0 a 10, donde el 0 es el punto de intersección de las 2 líneas rectas y el 10 sería hasta donde está la circunferencia. Es decir, cada línea va a valer 10 puntos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si ustedes observan, cada línea A, B, C y D aparece un punto ya marcado. Bueno, yo quiero que ustedes piensen en su área personal que corresponde a la A. ¿Qué tanto consideran que su área personal está cubriendo un aspecto importante en su vida? ¿En qué sentido me pueden preguntar? Bueno, el área personal está implícito si haces ejercicio, si te alimentas bien, si en un momento dado tienes una armonía contigo mismo, en un momento dado también tienes la capacidad de discernir lo bueno y lo malo. Entonces, ¿cómo te encuentras en esa área personal? Mentalmente, físicamente, espiritualmente. ¿Cómo te encuentras en el ámbito personal? Algo en ti. Y pon el punto a la mitad, cerca de 10, cerca del 0. Ponlo, por favor. Ahora vamos con el área social. ¿Cómo es su relación social? ¿Son personas amigables? ¿Son personas que ayudan a la gente, que saben ofrecer esa ayuda incondicional? ¿O son personas que te ayudan, pero espera a cambio algo? ¿O soy persona que en un momento dado estoy refunfuñando todo el tiempo por la gente que me rodea o que me siento atacado? ¿Cómo estás dentro de ese ámbito social? Y recuerda que el ámbito social también es el aspecto familiar. ¿Hay buena relación con tus hermanos? ¿Hay buena relación con tus padres? ¿O hay ese estiramiento de principios o de valores que genera un distanciamiento entre ustedes? Coloca un punto donde tú consideres que tu área social está representada. Y luego nos vamos con el área laboral. Y si tú quieres, como escuché muchas vocecitas de jóvenes, a lo mejor hay muchos estudiantes, ¿cómo te desarrollas estudiantilmente? ¿Eres dedicado? ¿Tienes disciplina? ¿O te gusta llevar la ventaja y le pides los acordeones a tus compañeros o en sus defectos los apuntes? Y si trabajas, ¿eres una persona que sabes que tu trabajo es valioso, que vale la pena? ¿Cómo es tu desempeño en el ámbito laboral? Y también coloca un punto. Y por último, el cuerpo espiritual. Y si se dan cuenta, este cuerpo espiritual se refiere a espiritualidad, no religiosidad. Muchas veces confundimos lo que es espiritualidad con religiosidad. Yo respeto las religiones que puedan tener ustedes en este momento. A ver, lo que me refiero es qué tanto te admiras de las cosas que a tu alrededor existen. ¿Cómo qué? No sé si ustedes hace 2 días vieron la luna a las 5 de la mañana. A lo mejor es muy temprano para ustedes, pero estaba increíblemente hermosa la luna. Tenía un color especial la luna. Es ese sentimiento que nos da el admirar algo que tenemos tan cerca y que lo perdemos ya de vista por la continuidad o la cotidianidad que tenemos en la vida. Ok, después de haber colocado esos puntos, voy a pedirles de favor que lo unan como la línea amarilla. Unan esos 4 puntos. Bien, yo espero que vayan siguiendo. Al hacer esto van a encontrar ustedes que probablemente alguno de los puntos está muy abajo. Y es aquí donde tienes que plantearte, chica, chico, un objetivo. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es que haya un equilibrio en tu área personal, social, laboral y espiritual. Porque si no hay un equilibrio, vas a comenzar a andar
rengueando, válgase la expresión, y disculpe el aspecto coloquial, va a estar rengueando en alguna de las áreas. Y lo que tenemos que buscar es un equilibrio que nos dé un caminar uniforme. Y como dice la frase, a un costado, el hombre es único e irrepetible. Si ustedes pudieran comparar, son ahorita 139 compañeros, 138 pongan ustedes, si pueden comparar sus gráficos, van a encontrar que son completamente diferentes. Y es ahí donde viene también la reflexión de tu autoconocimiento. No puedes tú ser la misma persona que te está escuchando, te está acompañando, o el compañero o la compañera, o el profesor. ¿Cuántas veces los profesores nos dicen, es que mi tiempo? Bueno, es que tu tiempo ya pasó. Nuestro tiempo es este y también tu tiempo, profesor. Entonces vamos a ver que son condiciones únicas, irrepetibles en cada ser humano. Y eso nos hace pues muy especiales. No vamos a encontrar dos personas iguales en un mismo lugar. A lo mejor físicamente se puedan parecer en algo, pero espiritualmente, personalmente, laboralmente somos completamente diferentes. Una manera que podemos hacer para poder fortalecer este conocimiento, seguramente han escuchado la famosa, la gráfica FODA, y lo podemos hacer un FODA personal, donde vamos a tener que establecer nuestras fortalezas, nuestras debilidades, oportunidades y amenazas. Recordemos que todos tenemos cosas valiosas, pero también tenemos áreas de oportunidad. Pero tenemos que reconocer que esas áreas de oportunidad están dadas quizá por la debilidad que tenemos por algún aspecto. Y no dudemos que hay también amenazas. Lo pongo como una característica que yo les mencionaba al principio de la sesión, que les mandaba o les proporcionaba mi correo electrónico y mi número celular, donde puedo hacerles llegar algunos ejercicios para poder también evaluar bajo este sistema FODA. Vamos a, vamos a partir ahora del desarrollo de la autoestima. ¿Por qué la autoestima y no autoconocimiento? Si ustedes observan la escalera de la autoestima, la base fundamental es el autoconocimiento. Y volvemos a caer en lo que yo les mencionaba con la frase de, de Sócrates, Socratismo, o de Delfos, que dice, conócete a ti mismo. No puedo yo iniciar, no puedo avanzar si no me conozco. Y el conocimiento implica responsabilidad. Y ustedes observan, tenemos la base que es el autoconocimiento, que es la base más amplia, que va a sustentar la autoevaluación. Esa ha ido la calificación o descalificación que nos damos. Y después nos generamos un autoconcepto, que está ese autoconcepto muy ligado a nuestra historia previa. Muchas personas se han quedado con el concepto de chaparrito, güerito, mi niño, y ya tienen 30, ya tienen 40 años y siguen siendo niños de mamá o papá. Autoaceptación, todos tenemos puntos negros o no muy aceptables, pero que tenemos que vivir con ellos y tenemos que aprender a aceptarlo como parte de nosotros. Y vamos a hablar muy cerca de esto porque es uno de los aspectos que no me permiten, fíjense, no me permite, es el principal punto, no me permite avanzar en los objetivos que me planteo. ¿Por qué? Porque si no me acepto, pierdo el respeto a sí mismo y no me respeto y no me respetan los demás. Y si no tengo todo esto, voy a perder la autoestima. Y si dan cuenta, puedo estar avanzando en las áreas que estoy marcando en este momento, pero en cualquier momento aparece el fantasma del cambio, en donde puedo yo meter o presentar un rasgo de soberbia y puedo decir, ¿por qué tengo que cambiar yo? Que cambien los demás. Si cambian los demás, voy a lograr mis objetivos. Si el maestro es barco, voy a lograr mis objetivos. Si mi compañero me deja copiar, voy a lograr sus objetivos. O si el maestro dice, bueno, pues de clases o no, los muchachos van a tener que aprender, no estaré logrando mis objetivos. O sea, ¿se dan cuenta? Es importante trabajar en lo que es la autoaceptación para llegar a la autoestima. Bueno, cuando se aparece, digamos, lo que es
el fantasma del cambio, es que nuestra sombra nos oculta o la ocultamos y nos da mucho miedo, mucho dolor el que salga a flote. Si ustedes observan en las imágenes, la sombra siempre va a estar con nosotros. Es esa parte, decía Carl Jung, esa parte que no, o que reconozco más bien, como negativa de mi ser, algo que no quiero sacar. Y ese algo que no quiero sacar puede ser que me perciba que nunca logro mis objetivos, que siempre claudico, que siempre lo dejo a medias. Y esa es una sombra que me va a estar dando lata todo el tiempo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Básicamente, buscar el proceso de individualización para ser o para buscar mi ser. Y aquí la primera pregunta que les hice al principio, ¿quién eres tú? Y muchos quizá en este momento me digan, soy Francisco Mojica. Y se dan cuenta, no estoy respondiendo a la pregunta, ¿quién eres tú? Estoy respondiendo a la pregunta, es, ¿cuál es tu nombre? Y no estoy preguntando tu nombre. ¿Quién eres tú? La individuación nos va a llevar a identificar mi ser. Ya ubicando mi ser, voy a poder responder a la segunda pregunta que les comenté. ¿Para qué carambas estoy en esta vida? Y digo, y discúlpenme la forma coloquial, carambas, que decir, bueno, ¿para qué vine a este mundo, no? Entonces, dos preguntas ahorita esenciales que tenemos que trabajar para autoconocernos. Siguiendo hablando con lo que es la individuación, quiero decirles que es un proceso interno de cada ser humano que asume una propia identidad, tanto en el aspecto físico como en el psicológico. Recordemos, chicos, que muchos de los reflejos que tenemos físicamente está sustentado también en la percepción o en la dinámica psicológica que tengo. Muchos hablamos, digamos, de problemas de somatización. No sé si algún día ustedes han tenido la precaución de pensar por qué estoy ronco, por qué me dio gripa o por qué me dio catarro. Y hacemos un análisis, quizá tuvimos un evento emocional fuerte que no quise llorar. Y entonces la gripa, el catarro, es una manifestación somática, decir llora o estamos llorando. Por lo tanto, aquí viene un aspecto físico como psicológico, que en un momento dado se va a hacer un rasgo peculiar de nuestra personalidad. No sé si ustedes también se han dado cuenta que hay personas que no pueden caminar, se esfuerzan por caminar, pero hay algo que no están siendo conscientes para liberarse de ese eh, pues grillete que no pueden caminar o tener una marcha normal. ¿Cómo podemos establecer un proceso de individuación? Bueno, voy a pedirles que poco a poco vayamos viendo las partes de esta diapositiva. Primero empecemos con la parte de la izquierda, que hay dos conceptos, consciente e inconsciente. Si hay psicólogos ahorita en el grupo, pues va a decir, estás hablando de la teoría de Carl Jung, sí, concretamente de la teoría de Carl Jung, porque si fuera la teoría de Sigmund Freud, sería de otra manera la exposición. Pero Carl Jung nos da mucho este concepto de individualización. Por lo tanto, él parte de dos conceptos, lo consciente y lo inconsciente. Todo lo inconsciente es lo que guardamos, ¿como qué? Los miedos, la fobia, los deseos o traumas, las creencias, los patrones, las necesidades y los instintos. Y todo lo guardamos en una bolsa, mientras se va llenando esa bolsa, vamos nosotros sintiéndonos aparentemente bien. Lo consciente, si se dan cuenta, es la puntita del triángulo, es muy pequeña, es muy corta, pero es la que nos permite en un momento dado estar aquí y ahora y darnos cuenta que tenemos muchas cosas inconscientes. Bueno, todas esas inconscientes lo conforman la famosa sombra. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer con ello? Tengo los dos puntos, consciente e inconsciente. Debo de tener una misión en la vida. Hay una condición muy importante que tenemos nosotros como seres vivos, seres humanos.
Y si ustedes me lo permiten, les voy a recomendar un libro que considero que es un parteaguas para poder definir claramente que todo ser humano tenemos una razón de ser o una misión. Ese libro se llama El hombre en busca de sentido, que probablemente ya muchos de ustedes lo leyeron, pero yo los invito a que lo vuelvan a leer. Y si no lo han leído, léalo, porque aquí Víctor Frank nos habla de que todo ser humano tenemos una razón de existir, y esa razón de existir es la que nos mueve, es la que nos hace caminar. Y si yo transfiero esa razón de ser al concepto de objetivo u objetivos, voy a entender que el autoconocimiento me va a llevar a ello. Víctor Frank, un poquito de su historia, fue un psicoanalista que estuvo en un campo de concentración con toda su familia, solamente quedaron él y una hermana, pero él vivió todas las atrocidades de un campo de concentración. Y él tenía un objetivo o tenía una razón de vivir, que era su manuscrito, que guardaba con recelo y cuidaba como si fuera oro. Al final de cuentas, pues, lo perdió, pero no se le perdió en la cabeza y fue lo que también lo mantuvo. Entonces, en el momento en que tenemos esa misión, se nos va a cumplir como una tarea vital y eso vamos a tener la posibilidad de buscar afanosamente la manera de conquistar o lograr ese objetivo. Ese va a ser la razón de nuestro ser, nuestro sentido, nuestro propósito de existir. Quiero comentarles que cuando me permiten dar un curso sobre esos temas y hablamos de esto, yo les pregunto a mis oyentes y se los pregunto a ustedes, ¿cuál es la razón de que estés en este mundo? ¿Para qué estás aquí? Y hay respuestas, muy variadas, pero variadas, créanme, muy variadas. Desde el punto de decir, pues, porque yo quiero estar aquí, soy feliz, hasta decir es por mis hijos, por mi esposa, por mi esposo, por el mundo. Bueno, no está mal ese principio, pero si sustentamos nuestro principio, nuestra razón de ser, en una sola palabra, chicos, en una sola palabra, de ser feliz, sea como fuere, ser feliz, estamos partiendo de algo que vamos a tener un móvil, un estímulo, una motivación muy personal y muy poderosa. La felicidad solamente depende de quién, de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros. Si yo me enfoco a hacer feliz a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo, yo les pregunto a esas personas, que normalmente me sucede en los cursos presenciales, les digo, toco madera y pido a Dios que no suceda. Pero ¿qué pasa si tu familia, tus hijos, tu esposa, tu esposo, mañana muere? ¿Qué vas a hacer de tu vida? O sea, no podemos dejar nuestra vida por la existencia de los demás. Bien, entonces, primero tenemos que tener una misión. Pregúntense cuál es su misión. Llevamos ahorita dos preguntas y ahorita cuál es su misión. La primera pregunta es, ¿quién eres tú? La segunda, ¿para qué estás aquí? Y la tercera, ¿cuál es tu misión? Bueno, y como dice esta ilustración, abraza tu sombra. ¿Por qué abraza tu sombra? Hay una regla de oro en psicología, una de tantas, que dice, lo que te choca, te checa. O lo que te choca, te gustaría tener. Cualquiera de los dos, escoge tú. Alguien puede decir, no, pues es que a mí me choca mi compañero y no lo soporto, es más, ni lo conozco. Bueno, quizá tenga algunos rasgos que te hace que tú percibas que te estás viendo en un espejo y por eso te choca. No, no es así, porque él es moreno, ella es mujer, yo soy hombre, en la situación. Bueno, si no tienes esas características, viene la segunda premisa. Lo que te choca, te gustaría tener. Y entonces nos volvemos egoístas, intolerantes, no soportamos, buscamos pleito. Bueno, hacemos muchas cosas para poder acabar con ese sentimiento. Yo les recomendaría que cada vez que conozcan a algún monstruo de su interior, de esa sombra que puede tener diferentes matices, abrácenlo, acéptenlo. Son ustedes.
Son ustedes y van a darse cuenta que cuando tú aceptas esto, vas a convivir con algo muy peculiar tuyo y quizá, que estoy seguro que así va a ser, te va a ayudar a tomar algunas decisiones. En la medida que tú reconozcas y aceptes a tu sombra, estarás integrándote a tu ser y te va a permitir, evidentemente, pues andar, caminar ante la vida en forma holística. ¿Qué significa holística? Bueno, integral. ¿Se acuerdan el ejercicio que hicimos de la circunferencia? Que decía que si no desarrollamos un área o una base, un cuerpo, vamos a estar cojeando. Bueno, en ese sentido, vamos a caminar en forma holística, integral y armónica. Y para eso vas a ser capaz contigo mismo y con los demás. Vas a poder dar solución a tus deseos o a tus objetivos de vida. Y voy a repetir, objetivos de vida. No del aspecto laboral, no del aspecto familiar, sino de vida. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Ante todo, para poder lograr el autoconocimiento, un equilibrio emocional. Muchas veces he encontrado personas que dicen, es que tengo, doctor, tengo la mecha cortita, yo me caliento de inmediato. Bueno, tienes un desequilibrio emocional. Que tú le llamas mechita cortita, pues es otra cosa. Pero tenemos que tener un equilibrio emocional. Somos entes emocionales y tenemos que manejarlo. ¿Qué debo de entender, por lo tanto, en el aspecto emocional para poder hablar del autoconocimiento? El autoconocimiento está sustentado básicamente en reconocer cómo manejo mis emociones, entendiendo las emociones como algo instantáneo, muy fuerte, muy poderoso que me hace reaccionar de una manera a veces fisiológica. Esa reacción que tuve por un susto, por una alegría, por una tristeza, se convierte en sentimiento. La emoción es en un periodo de tiempo y el sentimiento se puede prolongar no solamente en días, sino en meses, no solamente en meses, en años. Y aquí podemos hacer un ejercicio, si pudiéramos tener la oportunidad de hacerlo, de ver si tú eres una persona que caes en el ámbito de resentimiento o eres muy pasivo en ese sentido. Pero es un ejercicio que podíamos alargarnos y no tenemos el tiempo suficiente. Pero aquí podemos hacer muchos ejercicios sobre cómo manejas tus emociones. Pero veamos qué significan las emociones. Vamos a asociarlo con la inteligencia emocional. Alguien me puede decir es que la inteligencia es algo que ya traemos de herencia. No, en inteligencia emocional vas tú aprendiendo, vas tú desarrollándolo. ¿Por qué? Porque la inteligencia emocional, como dice su definición, es una capacidad humana. Y fíjense el aspecto interesante de esta definición de inteligencia emocional. Es una capacidad humana de sentir. ¿Qué significa esto? Que la inteligencia emocional no es que ahogues tus emociones, sino que sientas, que seas capaz de identificarlo. Y no solamente de identificarlo, sino entenderlo, por qué surgió, o cuándo surgió, o qué es lo que lo disparó. Lo entendemos qué es lo que lo disparó y voy a poder controlarlo. Y si lo controlo, lo voy a poder modificar. Y voy a poder modificar mis estados emocionales personales como los demás. Y si ustedes observan, inteligencia emocional no es ahogar las emociones, sino dirigirlas y equilibrarlas. Y es un proceso increíble, chicos. Es increíble. Yo les he preguntado muchas veces a mis oyentes, ¿identificas que te enojas? Sí. ¿Quién te enoja? No, pues mi mamá, mi papá, mi hermano, el maestro que me reprobó. Digo, no, tú te enojas porque tú quieres enojarte, porque no sabes controlar tus emociones del enojo. Es natural que todos nos enojemos. La cuestión no es natural que dejes ese enojo o esa emoción en manos de los demás, porque te van a destruir. Ojalá me inviten en otra ocasión para hablar de inteligencia emocional a nivel estudiantil y vamos a encontrar muchas respuestas a las preguntas que quizá nos hacemos día con día. Habilidad social. Somos entes sociales, chicos. No puedo yo separarme de la gente, no puedo yo aislarme de la gente. Lo que haga la gente me va a repercutir y lo que yo hago va a repercutir en la gente. Estamos ligados.
con un hilo mágico, energético, que tenemos todos esa conectividad y lo que yo hago va a tener repercusión en los demás. La vida social es eso, esa capacidad de empatía. ¿Se acuerdan que el círculo les decía, si podemos comparar nuestro círculo de las áreas personales, van a ser diferentes, sí, pero llega el momento en que tenemos una conectividad. Vamos a marcar algunos principios de ecología emocional para las relaciones, que es importante porque la relación me va a permitir favorecer el logro de mis objetivos o me lo va a obstruir. El primero es el principio de autonomía personal. ¿A qué se refiere? Fíjense qué interesante. Ayúdate a ti mismo y los demás te ayudarán. Si no te ayudas, estás con una actitud de que pobrecito, no puedo hacer nada, pues la gente se cansa a la larga y dice, pues, si no quieres salir del hoyo, no salgas, mano. Ahí está, ahí te ves. Pero cuando tú ves a alguien que tiene empuje, tiene deseos y a pesar de las circunstancias tiene una resiliencia increíble y sale adelante, la gente te ayuda. Qué curioso, ¿verdad? Pero así sucede. Principio del boomerang. Y es importante esto. Todo lo que hagas a los demás, también lo haces para ti. Se te va a regresar. Y algo importante, chicos, se los digo no solamente por psicólogos, sino por los años que ya tengo. He conocido personas que han sido muy especiales en el pasado. Y ese aspecto especial, concretamente de daño que hayan hecho, se les revierte. Pero lo curioso, a veces se le revierte no a él o a ella, sino al ser que más aman en ese momento. ¿Cuál es la razón? No lo sé. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos en ese efecto boomerang. Principio de la moralidad natural. No hagas a los demás aquello que no quieres que te hagan a ti. No, o sea, no midas con reglas diferentes, porque vas a ser medido de igual manera. Eso es lo que nos dice en esta moralidad natural. Principio de la autoaplicación previa. No podrás, y aquí es importante esto, no podrás ofrecer, no vas a poder dar lo que tú no tienes, lo que tú no posees. He tenido experiencias en las cuales las madres me dicen, es que amo a mis hijos y daría toda la vida por ellos. Sí, pero ellos te están viendo que ni te compras zapatos, que no te compras una blusa nueva, que no disfrutas de la vida. ¿Tú crees que van a creer que tú los amas si no te amas tú? Ese es el principio de autoaplicación, principio de la limpieza relacional. ¿A qué se refiere esto? Bueno, que tienes que tener relaciones sanas con los demás. Si tú en un momento dado buscas ventajas hacia los demás, eso se te va a revertir tarde o temprano. Manejo del cambio. Hace un momento les decía que el cambio es una constante. Tenemos que estar constantemente adaptándonos a las condiciones que la vida misma nos presenta. Un cambio es un continuo. El cambio es como un río, siempre va cambiando, no es el mismo río que nos metimos hace un momento. Todo esto me puede llevar a que tengo que establecer una actitud. ¿Pero qué es una actitud? Bueno, una actitud es una predisposición. ¿Qué significa esto? Que yo mismo estoy marcando cómo voy a actuar, cómo voy a reaccionar ante ciertas circunstancias. Por lo tanto, si yo quiero tener buenas relaciones, debo de pensar, sentir y actuar de una manera consistente a mis valores. Y todos tenemos valores. ¿Los mismos valores? Sí, los mismos valores. Cuando hablo de valores, hablo de principios de honestidad, honradez, calidez, respeto, etcétera, etcétera. Si no los tengo, pues difícilmente voy a poder lograr tenerlos con otra persona. Bien, estamos cerrando ya nuestra plática y terminamos con las preguntas que yo les mencioné. ¿Quién eres tú? Yo espero que algún tiempo nos podamos contactar, ya sea por WhatsApp o por correo electrónico, y me digan, así como dicen en los videos de YouTube, si les gustó, denme un like y den su comentario. Si les está gustando, les ha gustado, díganme ustedes quiénes son. ¿Quién eres tú? Y la última pregunta que también les hice, ¿para qué estás en este mundo? ¿Cuál es la razón para que estés en este mundo? Y quiero cerrar con la siguiente frase. El placer de servir. Fíjense
que muchas veces, más joven, mucho más joven, yo estaba buscando cuál es la razón de mi existir y nunca me percaté de las palabras que mi madre me decía. Me decía, el que vino a este mundo y no vino a servir, ¿a qué carambas vino? Y entonces, después de muchos años de buscar, estar trabajando en la formación de recursos humanos, me encontré con esta frase o con este pensamiento. Toda la naturaleza es un anhelo de servicio. Sirve la nube, sirve el viento, sirve el surco. Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, acéptalo tú. Sé el que apartó la piedra del camino, el odio de entre los corazones y las dificultades del problema. Hay alegrías de ser sano y de ser justo, pero hay sobre todo la hermosa, la inmensa alegría de vivir. Qué triste sería el mundo si todo en él estuviera hecho, si no hubiera un rosal que plantar, una empresa que emprender. Pero no caigas en el error de que solo se hacen méritos con los grandes trabajos. Hay pequeños servicios que son buenos servicios. Adornar una mesa, ordenar unos libros, peinar una niña. Aquel que critica es el que destruye. Tú sé el que sirve. El servir no es solo tarea de seres inferiores. Dios que da el fruto y la luz, sirve, podría llamársela así, el que sirve y tiene sus ojos fijos en nuestras manos y nos pregunta cada día, ¿serviste hoy? ¿A quién? ¿Al árbol? ¿A tu amigo? ¿A tu madre? Gabriela Mistral. Con esto cierro, chicos. Yo espero que haya sido de su agrado esta conferencia. Ahí les dejo también la bibliografía. Cierro con el agradecimiento a la institución que me invitó. Yo espero que se haya cubierto las expectativas y lo cierro con una frase que también la tengo muy marcada. Estoy seguro que la única forma de trascender en la vida es que después de mi muerte me recuerden. Muchas gracias.